Maldiciones, fantasmas, brotes psicóticos, abandonados por la sociedad. Fueron mis lecturas del mes de noviembre y te las cuento. El primero fue El Pacto del Agua, que es una especie de saga familiar al estilo de García Márquez, pero escrita por un escritor de origen indio, Abraham Verghese. Abraham nos cuenta la historia de una mujer que la casan, mujer, 12 años. La casan con un hombre que la dobla en edad y que es viudo. Tiene un niño ese hombre. Pero además ella va a descubrir que en esa historia familiar se teje una maldición. ¿Dónde está la maldición? Cada uno de los hombres que nazcan dentro de esa familia va a tener el mismo fin. Terrible, trágico. Va a morir ahogado. Paralelamente, la historia se va a desarrollar en un tiempo bastante extenso que va a abarcar desde el 1910 hasta más o menos 1980. Vamos a ver toda la independencia de la India con su sistema de castas. Vamos a escuchar un poco hablar de Gandhi, vamos a ver la persecución de la que fueron víctimas los revolucionarios de aquel momento, y todo eso se va a ir tejiendo en esta trama familiar, donde van a ir apareciendo nuevas generaciones y donde la última va a reparar, ponele, la maldición de la primera. Tiene 784 páginas este libro bellísimo publicado por Editorial Salamandra. Pero en esas 784 páginas vos vas a poder estar en cada uno de los lugares donde se va a desarrollar la historia. Va a aparecer también un médico que es una especie de alter ego del escritor, porque Verghese también fue médico. En este punto te advierto, hay mucha descripción de procedimientos médicos técnicos, por ahí eso se te hace un poquito más pesado. Pero bueno, en esas partes, si no te gustan, podés ir pasándolas un poco más velozmente en la lectura. Sin embargo, es una historia que te va a dar todo lo que vos necesitas para ubicarte en tiempo y en espacio. Nada de lo que está escrito por Verghese sobra. Todo tiene un porqué. Además, es un maravilloso tratado que nos muestra cómo la medicina viene a través de las generaciones a reparar las falencias que generaciones anteriores no habían podido resolver. Es sumamente recomendable para leerlo tranquilo, con ganas y metiéndote en esa especie de paisaje que nos va a describir con lugares, colores, olores, sabores. La verdad que me encantaría que se hiciera una película del Pacto del Agua. Si ya se hizo y no lo sé, escribime y te leo en los comentarios. De la India con sus canales en el año 1900. Me fui a Francia e Italia en el año 1500. Retrocedí 2 siglos, 3, bueno, no sé, un montón. ¿Por qué? Porque quería conocer a Anne Radcliffe, la precursora de la novela gótica. Entonces busqué y encontré Los misterios de Udolfo. Es un libro también muy extenso que en un punto dije, bueno, venimos de 784 páginas, es un montón. Bueno, era un montón, pero era tan diferente la ambientación, la historia, la temática, que realmente me gustó. Un libro que podés encontrar porque está liberado, es un clásico y trata de una mujer, Emily. Esta sí ya es mujer, ya tiene unos 20 años, no como la otra que, bueno, pobrecita, a la india que casaron tenía 13. Emily, en Los misterios de Udolfo, es nuestra gran protagonista. Ella tiene una vida feliz, soñada, está totalmente maravillada por el castillo en el que vive, no quiere ni desea más, al igual que su mamá y su papá. Pero, como siempre tiene que haber un conflicto, ¿qué pasa? Se muere la madre y al poco tiempo fallece su papá.
Ella, en el marco de la enfermedad de su papá, va a hacer un viaje, van a salir del castillo y ahí va a conocer al gran amor de su vida. Un señor del cual se va a enamorar y se va a querer casar cuando quede totalmente huérfana. Pero lo que nos muestra la novela es cómo las mujeres en esa época no podían disponer de su dinero, ni de su suerte, ni de su herencia, ni de nada. Por lo cual, todo el dinero que Emily tenía que pasar a un tío, una tía o alguien que se hiciera cargo. Por supuesto, los destrozos que hacen estos tíos que ya en vida no se llevaban bien ni con la madre ni con el padre, porque eran totalmente frívolos y realmente acomodaticios. Eso nos muestra la novela, es una gran crítica a la sociedad de aquel momento. Está ambientada al principio en Francia y luego se traslada a Italia, porque va a ser Emily la que se va a tener que trasladar a Italia y ahí la tía se va a casar con un señor, el italiano Montoni, que va a ser el protagonista de los peores desastres que le puedan pasar a Emily. Desde no dejarla casar con el amor de su vida hasta tratar de usufructuar sus bienes. También va a hacer que su tía tenga un final terrible, el cual Emily va a tener que mirar y ser una espectadora donde no va a poder actuar y no va a poder decir ni mu, porque en ese momento las jóvenes no podían decir ni mu. A Anne Radcliffe le pagaron 500 libras por el manuscrito en aquel momento. Y este libro se menciona en otras obras clásicas como Los hermanos Karamazov o como La abadía de Nottingham de Jane Austen. Tremenda historia donde además olvidé decirles que hay fantasmas, muchos más castillos y se describe a la perfección los Pirineos y un montón de lugares de Francia y de Italia. Me fui acá, Argentina, año 2021-2022, historia contemporánea, autora argentina Paola Vicenzi, que ganó el premio Vargas Llosa del año 2021 por esta novela que te voy a contar ahora, X Equilibrio. ¿De qué trata esta historia? Sonia es una mujer que ha quedado viuda recientemente y vive con su hija. Una hija que, según lo que ella misma nos cuenta en el libro, que está escrito como una forma de diario íntimo, separado por fechas y en primera persona, están atravesando tanto Sonia como su hija el duelo por su marido, por el papá de Martina, la hija de Sonia, Emilio. Emilio falleció recientemente víctima de un cáncer. A partir de ese momento, Martina, la hija, se va a demostrar muy madura, demasiado para su edad, le dicen las mismas amigas a Sonia, hasta que un día la joven va a tener un brote psicótico. La historia en lo personal me tocó muchísimo porque además trata sobre el rol de nosotros los cuidadores. Digo los cuidadores porque algunos sabrán, otros no, que tengo un niño con epilepsia refractaria de autismo y soy básicamente cuidadora. Sonia también va a ser cuidadora, pero va a cuidar de una forma diferente, va a tener que cuidar estableciendo límites, tratando de que su hija no se haga daño, porque ella tiene delirios en los cuales cree que todo el mundo quiere matarla, incluso su propia madre. Sonia nos va a contar lo que es vivir con una persona enferma y cómo eso va a ir generando que el equilibrio de la psiquis, el X equilibrio, se vaya perdiendo. También ahí aparecen personajes secundarios que son muy importantes para completar esta estructura del cuidador. Por ejemplo, una vecina que hasta ese momento nunca había tenido relación con Sonia, un día la va a descubrir descalza, fumando en la puerta del edificio y la va a tapar y la va a volver a conducir a su casa. La importancia de un gesto, de aquellos que no están o que no han estado nunca en nuestras vidas y que de repente con una mirada, con una palabra o con una acción pueden rescatar al que cuida.
Todo eso está contado a la perfección en unas 130 páginas, una extensión que me pareció atinada teniendo en cuenta lo profundo y lo intenso de todo el relato. Súper recomendable además para que todos podamos empatizar un poco más con los problemas de salud mental. Y me quedé en Argentina y me quedé en lo contemporáneo, porque me fui a Salta a buscar a un escritor maravilloso, Claudio Pérez, autor de El éxodo de las mariposas. Este libro maravilloso que me envió para que yo pueda descubrir de qué se trata, y fue una sorpresa muy, muy agradable porque llegó en un momento muy especial para mí, donde me hizo recordar situaciones de la historia argentina que esperemos no se repitan. Y es que a través de Anselmo vamos a atravesar muchos años de nuestra historia. Anselmo es el papá de Jacinto. Jacinto es nuestro protagonista, pero Anselmo, que lo cuida sin ser el padre real, biológico, solamente por amor, cuando su madre abandona a Jacinto, va a morir. Jacinto va a tener 24 años y se va a sentir solo como nunca por primera vez en la vida. Ahí va a evocar el abandono de su madre, va a tratar de preguntarse por qué su mamá lo abandonó. Pero la pobreza y las carencias en las que Jacinto va a crecer van a explicar ese abandono. También nos vamos a encontrar con un hombre que no guarda rencor, una persona que simplemente sufre la muerte de Anselmo. Una muerte que lo va a hacer querer alejarse de ese lugar donde había crecido con este hombre hasta los 24 años. Va a ir a otra provincia y luego va a terminar en Buenos Aires. Allí va a ver a los que son marginados por la sociedad en el contexto de los años alrededor de 1999 y 2000. Ustedes sabrán que un año después, 2001, explotó la crisis social, económica y política en la Argentina. Jacinto va a estar en el medio de esa Argentina en ebullición, endeudada, donde dormir en la calle va a ser moneda corriente. Él va a tratar de guardar en su memoria los recuerdos de ese tiempo que pasó con Anselmo. También va a guardar en la memoria a Laura, una mujer joven en aquel momento, una adolescente acomodada que quiso jugar con sus sentimientos. Jacinto nos muestra la historia de todos los Jacintos que han sobrevivido a la crisis del 2001 en nuestro querido país, Argentina. Y de ahí me volé a unos campos azules en la Irlanda rural. Es la escritora Claire Keegan, cuya obra ya había leído en Tres Luces, una historia magistral que me fascinó, la historia de una niña que está buscando quien la cuide. Historia que además fue llevada al cine y que fue retratada fielmente tal cual la novela. Pero acá, en Recorre los Campos Azules, vamos a encontrar cuentos. ¿Qué van a tener de común estos cuentos? Los va a unir historias desesperantes, narradas en este ambiente rural de Irlanda, donde parece que no pasa nada. Pero agárrate, porque pasa de todo. En cada uno de los cuentos pasa de todo. Y todo está contado con un lirismo que es impresionante. Es decir, ¿de dónde sacó esta mujer tanta belleza para contar estas cosas tan espantosas? Incestos, sacerdotes que, wow, dejan de serlo, o al menos quieren dejar de serlo y no lo dejan de ser, peor todavía. Matrimonios que están a punto de estallar por los aires. Y también alcohólicos en recuperación. Algunas historias de abuso, incesto, cosa muy, muy, muy compleja, que en esas sociedades tan desarrolladas pasan por abajo de la alfombra. Esa es la verdadera crítica de esta escritora, que nos va a contar acá
todo lo que pasa en cada una de esas casitas hermosas, divinas que vemos en el medio de esos campos fabulosos donde el sol parece que brilla y donde parece que no hubiera ningún problema. En total son 9 cuentos y este libro, esta recopilación de cuentos, tuvo un premio en el año 2007 en Gran Bretaña. Decime en los comentarios si leíste algún libro de estos o alguno de estos autores, cuál te gustaría, qué temática te convoca y qué lugar, qué país, qué literatura es la que más te gusta. Te leo en los comentarios, no te olvides de suscribirte y gracias por estar ahí. Seguimos compartiendo más lecturas.